Muy buenas noches. Continuamos con nuestras clases de inglés. En este caso vamos a trabajar con la unidad 1. Términos legales básicos, Basic Legal Terms. Y la lectura A Career in Law. Comenzamos con nuestro primer concepto, ley, law. Conjunto de reglas y normas que regulan la conducta de los individuos en una sociedad. En inglés, in English, a system of rules that a society or government develops in order to deal with crime, business, agreements, and social relationships. Derecho, right, facultad o poder reconocido a una persona por la ley. In English, a moral or legal entitlement to have or obtain something or to act in a certain way. Entonces vamos a comentar estos dos. Como vimos, pues la ley simplemente se define como las reglas y normas que regulan la conducta de los individuos en una sociedad. Esto sucede porque se hacen acuerdos, se realizan acuerdos constitucionales, se derivan de allí normas, reglas, leyes. Luego, acá, en cuanto al concepto de derecho, right, pues como vimos es la facultad o poder reconocido a una persona por la ley. Y en inglés, pues podemos ver que no solamente tiene que ver con lo legal, sino también con lo moral, con lo ético. Y esto, bueno, ya es más filosófico. Continuamos ahora con contrato, contract en inglés. Se define como acuerdo legalmente vinculante entre dos o más partes. Y en inglés sería en inglés a written or spoken agreement, especially one concerning employment, sales, or tenancy that is intended to be enforceable by law. Entonces, como vimos, es un acuerdo legal que vincula a dos más partes. Y en inglés vemos que la definición dice que puede ser escrito o de forma oral. Y entonces ese acuerdo siempre tendría que ver con algo concerniente a empleo, a ventas, a intercambios que van a ser sustentados por la ley. Continuamos con el concepto de delito. Delito en inglés es crime. Se define en castellano como la acción u omisión penada por la ley. In English, an action or omission that constitutes an offense and is punishable by law. Entonces, en la definición en inglés, nos dicen que una ofensa puede ser una acción o una omisión que puede ser penada por la ley. Entonces es importante tomar en cuenta que debemos como sociedad, como individuos, regirnos por la ley. Vamos ahora al concepto de demandante, que en inglés es plaintiff. Nos dicen que en castellano que un demandante es la persona que inicia una demanda legal. En inglés se define a person who brings a case against another in a court of law. En la definición en inglés nos dicen que es una persona
En este caso, esta persona puede ser natural o jurídica que inicia un caso en una corte. Luego tenemos acá la contraparte que sería demandado y en inglés se denomina defendant. Definimos en castellano como persona contra quien se presenta una demanda legal. Y en inglés sería an individual, company or institution sued or accused in a court of law. Entonces, un individuo, que sería la persona natural, una compañía o una institución, que serían personas jurídicas, que podrían estar siendo acusadas en una corte. Continuamos con el concepto de evidencia, evidence. Pues una evidencia es una prueba presentada en un juicio para respaldar un argumento. En inglés se define the available body of facts or information indicating whether a belief or proposition is true or valid. Entonces, es el cuerpo de hechos o la información que indica si una creencia o una proposición es cierta o válida. Luego tenemos sentencia, sentence, decisión final de un tribunal. En inglés sería the punishment assigned to a defendant found guilty by a court or fixed by law for a particular offense. En este caso sería la pena o aunque la pena tiene que ver más con crimen, ¿no? Pero puede ser la forma en que se haga pagar a quien ofendió la ley o a un individuo o a una compañía o una institución, ¿verdad? Y que fue encontrado culpable a la persona y debe pagar por lo que hizo. Y depende del tipo de caso que se esté presentando. Luego tenemos el concepto de abogado. Abogado es lawyer. Y nos dice acá, persona licenciada para practicar el derecho. En inglés, a person who practices or studies law, an attorney or a counselor. Entonces, es la persona que ha estudiado y que obtuvo el título de abogado. Y esa persona tiene práctica en cuanto a sus estudios legales y podría ser llamado en inglés attorney o counselor, y también hay otro concepto que es barrister. De todas formas, les voy a pasar una lectura con esos conceptos en especial. Luego tenemos juez, judge, persona que preside un tribunal y dicta sentencias. En inglés, a public official appointed to decide cases in a court of law. Entonces, es ¿cómo podría decirlo? No personaje. Es un empleado público, así sí, un empleado público que tiene el poder de decidir casos en una corte o en un tribunal, como se llama acá en Venezuela. Luego pasamos a la clasificación de las leyes, tipos de leyes, en inglés types of laws. Entonces tenemos acá esto en especial para los países angloparlantes. Y en este caso, pues, en inglés sería English speaking countries y usan common law. Entonces, esto en castellano sería derecho común, common law.
se define como el sistema legal basado en precedentes judiciales, donde las decisiones de tribunales anteriores establecen reglas para casos futuros. Este caso lo podemos ver como si fueran jurisprudencias, ¿verdad? De casos previos se sacan conclusiones y se definen algunos procedimientos para poder decidir en cuanto a un caso. En inglés, pues sería a system of law based on precedent and customs. Entonces sería un sistema de leyes que se basa en precedentes o jurisprudencias y en las costumbres, ¿verdad? En las características de esa región. Luego tendríamos acá derecho estatutario, statutory law, leyes promulgadas por legislaturas. Y en inglés sería laws enacted by a legislative body. Entonces, obviamente es fácil de hacer la unión entre el inglés y el castellano. Simplemente las legislaturas son legislative bodies y enacted promulgadas. ¿Ok? Luego tenemos acá derecho penal, en inglés sería criminal law, leyes que rigen los delitos y sus castigos. Laws that relate to crime, leyes que están relacionadas con delitos. Tendríamos ahora derecho civil, civil law, leyes que rigen las disputas entre individuos o entidades. Laws that deal with disputes between individuals or organizations. Entonces, vemos que el derecho civil pues tiene que ver, y ustedes lo conocen bien, por las leyes que tienen base en resolver disputas entre individuos o entidades y simplemente ayudan a que se pueda resolver el caso que se plantea en los tribunales. Tenemos ahora derecho constitucional, constitutional law, leyes derivadas de la constitución de un país. En inglés, the body of law that evolves from a country's written constitution. Entonces, serían simplemente las decisiones que se toman por el poder legislativo, ¿verdad? Constitucional, y ocurre en todos los países. Siempre la Constitución va a regir el otro cuerpo de leyes que están establecidas en ese país o región. Ahora vemos acá que dice Venezuela Derecho Civil porque se está estableciendo una comparación entre el derecho en los países angloparlantes, como ya lo habíamos revisado, y lo que hay acá en Venezuela. ¿Qué leyes hay? Entonces tenemos acá derecho civil, que es civil law. Nos dicen acá sistema legal codificado basado en leyes escritas. Y en inglés lo definiríamos a codified system of law. Venezuela's legal system is based on Roman law. Entonces, esa es la justificación de que ustedes ven derecho romano, porque toda el sistema legal, pues al inicio se basó en el derecho romano. Luego tenemos acá derecho penal, criminal law, leyes que rigen los delitos y sus castigos. En inglés, pues se traduce de esta manera: laws that relate to crime.
Vemos ahora que tenemos derecho mercantil, commercial law, leyes que rigen las actividades comerciales. En inglés se definiría laws that govern commercial activities. Y bueno, pues simplemente tiene que ver con actividades comerciales. Ahora pasamos a derecho laboral, labor law, leyes que rigen las relaciones laborales. Y en inglés se traduciría como laws that regulate the relationships between workers and employers. ¿Ok? Y obviamente, como tenemos un sistema legal basado en leyes, hay leyes que son específicas para el derecho laboral. Pasamos ahora a derecho constitucional, constitutional law, leyes derivadas de la Constitución de Venezuela. En inglés se traduciría the body of law that evolves from Venezuela's written constitution. Entonces, todas tienen que ver con la Constitución, por lo menos inicialmente. Luego tenemos derecho administrativo, leyes que rigen las actividades de las instituciones gubernamentales. En inglés, the body of law that governs the activities of administrative agencies of government. Entonces, bueno, simplemente el derecho administrativo pues tiene que ver con todo lo que son las partes que el gobierno ha creado para el desenvolvimiento de todas las instituciones que tienen que ver con él. Y ahora tenemos acá diferencias claves, key differences. La diferencia principal radica en la fuente del derecho. Los países angloparlantes se basan en el common law, que son los precedentes judiciales o las jurisprudencias, mientras que Venezuela se basa en el derecho civil, que son las leyes codificadas. En inglés, pues tendríamos que esta conclusión en cuanto a las diferencias se diría de esta manera. The main difference lies in the source of law. English-speaking countries rely on common law, judicial precedents, while Venezuela relies on civil law or codified laws. Entonces la traducción es idéntica y no hay mucho que aclarar acá. Ahora vamos a pasar a lo que es la unidad 1 en sí misma. Ya ustedes realizaron la traducción de esta lectura. Y esto proviene de nuestro libro An Introduction to International Legal English. Y habla sobre el programa de estudios de derecho de los Estados Unidos y del Reino Unido, de USA and the UK, United States of America and the United Kingdom. ¿Ok? Entonces vemos acá que nuestra unidad 1 del libro se titula A Career in Law, una carrera en leyes. The Study of Law, el estudio de la ley. Entonces vamos a realizar la lectura y las preguntas que nos plantean para responder luego de la lectura son: Which courses do law students in the UK have to take? ¿Qué cursos los estudiantes de Derecho del Reino Unido deben tomar en su carrera? Y la segunda pregunta nos dice, which optional courses might a student who wants to work in a big law firm take? ¿Cuáles cursos electivos
u opcionales debería de tomar un estudiante que quiere trabajar en un bufete de abogados grande? ¿Por qué? Porque culturalmente en el Reino Unido y en los Estados Unidos, ellos tienen como compañías, por decirlo así, que son bufetes grandes de abogados y se dedican a todo lo que abarque la ley y todo lo que abarque la parte de crimen y todo lo administrativo, y por lo tanto los estudiantes deben tomar un montón de cursos para poder estar preparados para trabajar en esas firmas y poder tomar cualquier caso que les llegara. Bueno, acá sucede algo semejante, sí. Y ustedes tienen carreras, carreras en las cuales tienen cursos selectivos o asignaturas electivas, igual que allá. Si nos ponemos a ver, las diferencias no son muy grandes. Entonces, tenemos acá la lectura. Primero la voy a ir realizando en inglés y voy explicando cuando sea necesario. Pero ya ustedes conocen el contenido de esta lectura porque lo realizaron para su tarea número 1. Comienzo. The study of law is intellectually stimulating and challenging and can lead to a variety of interesting careers. Entonces, el estudio de la ley es eh, estimulante en cuanto a lo intelectual y también es como desafiante. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer para poder lograr lo que se quiere obtener, ¿verdad? Que es el título de abogado. Entonces, nos dice acá, in the UK and the USA, law degree programs usually take 3 years to complete. Esto es importante aclararlo. Nos dicen acá que en el Reino Unido y en los Estados Unidos, el graduarse de abogado toma 3 años para poder lograrlo, poder completarlo. Sin embargo, no es realmente así. Toma 3 años y es como si nosotros acá en Venezuela tuviéramos un técnico en derecho, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes continúen en la parte que sigue, que serían los otros años, para lograr ser magíster en derecho y luego doctores en derecho. Ellos lo hacen de esa manera. Por lo tanto, son casi 7 años de estudio, pero ya tienen u obtienen los 2 posgrados, que en cierta forma es beneficioso. Y lo hacen en el área que ustedes quisieran especializarse. Nos dicen acá, in the UK, these programs typically include core subjects such as criminal law, contract law, tort law, land law, equity and trusts, administrative law, and constitutional law. Entonces, en el Reino Unido, estos programas generalmente incluyen cursos o asignaturas tales como lo que ellos llaman criminal law, que simplemente es derecho penal, contract law, que es la ley de contratos, tort law, que es la ley de responsabilidad civil, land law, que es la ley de tierras, y lo que tiene que ver con valores y equidad, que serían, en este caso, derechos humanos. En cuanto a las leyes administrativas, también se toman cursos especiales y también con el derecho constitucional. Continúo leyendo en inglés.
In addition, students are often required to take courses covering skills such as legal writing and legal research. Entonces, adicionalmente, los estudiantes siempre se les requiere que tomen asignaturas que cubran las destrezas que tienen que ver con escritura legal, ¿verdad? Y con investigación. En este caso, pues serían los seminarios que tienen que ver con esos puntos. Luego tenemos acá, there is also a variety of optional or elective courses available. También hay una gran variedad de cursos selectivos disponibles. Since many law students go on to become lawyers, students often take courses that will be useful to them during their future careers. Entonces nos dice acá que, que muchos estudiantes, antes de lograr su título de abogados, generalmente toman asignaturas que van a ser útiles para ellos en el desenvolvimiento de su carrera. Nos dicen acá, someone wishing to run a small partnership or to work alone as a sole practitioner in a small town may decide to take subjects such as family law, employment law, and housing law. Entonces, para aquellos que desean tener un bufete pequeño, ¿verdad? Una sociedad pequeña y que también podrían querer trabajar solos como abogado en ejercicio, pero a su cuenta, ¿verdad? Sin sociedades, sin estar en bufetes, y que podría trabajar en un pueblo pequeño, entonces podría decidir tomar cursos o asignaturas, que es subjects, tales como ley de familia, derecho del trabajo y también todo lo que tendría que ver con ventas y alquileres de inmuebles. Entonces nos dicen acá, those wishing to work in a large law practice will consider subjects such as company law, commercial law, and litigation and arbitration. Entonces, los que quieren tener una carrera muy amplia en cuanto a sus conocimientos, podrían pensar en tener las opciones de estudiar derecho que tenga que ver con instituciones y organizaciones, también todo lo que tenga que ver con comercio, ¿verdad? Que sería en este caso para Venezuela derecho mercantil, y también podrían interesarse en lo que es litigar y arbitrar. Vamos a continuar en inglés. Many universities also offer courses on legal practice. Courses like this give students the opportunity to experience the work of a lawyer before deciding on a career in the law. Entonces, vamos a traducirlo. Muchas universidades también ofrecen cursos de práctica legal, pero para ustedes serían sus pasantías acá en Venezuela. Estos cursos pueden darle a los estudiantes la oportunidad de experimentar el trabajo como abogado antes de decidir en qué especialidad, porque es así como ya les expliqué, o sea, ellos terminan el básico y luego hacen especializaciones, magíster y doctorado, ¿verdad? Esto ocurriría en los primeros 3 años de ellos en el
Reino Unido y también en los Estados Unidos. Y bueno, ustedes pues sí cumplen con sus primeros 5 años y luego se dedicarían a especializarse y a tener sus magíster y sus doctorados. Entonces nos dicen acá que en inglés, another way of finding out more about law in practice is to get involved with a voluntary advice center or law clinic. Entonces, otra forma de interesarse en qué realmente se quiere es trabajar en lo que llamamos clínicas legales, ¿verdad? O clínicas de derecho y también trabajar como voluntarios en centros donde se asesora a las personas que van a pedir ayuda en cuanto a sus problemas legales. These clinics offer free legal assistance to the local community and provide a useful introduction to some of the day-to-day work of a lawyer. Entonces, estas clínicas legales también ofrecen asistencia legal gratis a las personas que buscan asesoría y esto generalmente ocurre en comunidades donde se ofrezca esa asistencia legal y al estudiante le da esta práctica para que maneje el día a día de ser un abogado. Luego continuamos en inglés. For students wishing to work in a commercial practice, knowledge of foreign languages is essential. Para quienes quieren trabajar en la parte de que tiene que ver con negocios, ¿verdad? Que tiene que ver con derecho mercantil y también con derecho internacional, pues el conocimiento de idiomas extranjeros es esencial. Y fíjense que tanto lo es que su universidad, José María Vargas, pues les da 5 años de aprendizaje de inglés. Ustedes que están ahorita en quinto año, pues lamentablemente no vieron estos cursos conmigo, los primeros, pero hay estudiantes que ya desde primer año han visto conmigo el curso de inglés y han aprendido bastantes cosas y espero que a ustedes les sirva esta clase para lograr un aprendizaje adicional en cuanto a esto. Nos dicen acá en inglés, when law firms hire new recruits, cuando las firmas legales, ¿verdad? Contratan a nuevo personal, they generally look at four things: education, personality, work experience, and language ability. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos toman en cuenta características de cada persona que va por sus trabajos, ¿verdad? Allí en esas firmas toman en cuenta sus notas, su educación, los cursos que han hecho, la forma de ser en cuanto a su personalidad y la experiencia que hayan logrado, además de saber por lo menos un idioma extranjero como ustedes lo están logrando acá. Espero poder ayudarles mucho más en todo lo que nos resta de semestre y que sus profesores anteriores también les hayan dado una formación excelente en cuanto a esto. Entonces nos dice acá, since English is the language of the international legal community, law firms increasingly expect graduates to have a good command of English. Entonces,
Fíjense que, como ya lo dije previamente, pues la razón por la cual ustedes ven los 5 años de inglés en su carrera es porque ustedes están siendo preparados para trabajar no solo en Venezuela, sino a nivel internacional, y es importantísimo que tengan conocimientos bastante avanzados en inglés. Si no se pudo lograr previamente, pues bueno, es importante que ahora nos dediquemos a estudiar un poco más y siempre estaré a su orden para cualquier cosa que necesiten en cuanto a la mejora de su inglés. Bueno, hemos terminado por hoy esta clase y espero que nos veamos en la próxima, en la semana que continúa. Gracias por escucharme y gracias por estar aquí.